¿Me logran escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Vamos a continuar revisando en nuestra clase de gestión aduanera el drawback. Vamos a hacer un breve repaso de los requisitos que habíamos visto en la clase anterior para luego completar la última parte de este tema de drawback, que ya pasa a ser esa última parte un poco las solicitudes y un tema ligado un poco con prevenir o estar previstos para fiscalizaciones posteriores de la aduana. Pero vamos poco a poco. Vamos a volver a comentar acerca de los requisitos para acceder al drawback, ¿no? Lo habíamos visto en la clase pasada, pero bueno, nos distancian 7 días de una clase con otra, así que es importante reforzar. Habíamos dicho que nosotros teníamos para poder solicitar el drawback, ¿verdad? Teníamos un plazo de 180 días, como estamos viendo en pantalla. Es decir, yo tengo 180 días hábiles, correcto, no calendarios, hábiles, para poder solicitar drawback sobre una mercancía que ya exporté, ¿verdad? Porque cuando iniciamos este tema del drawback, habíamos dicho que el drawback era consecuencia de una exportación. Entonces, yo tengo 180 días hábiles para poder solicitar mi acogimiento a la restitución de derechos arancelarios, más conocido como drawback. Y estos 180 días son computables ¿desde cuándo? Desde la fecha de embarque. ¿Ok? Desde la fecha de embarque. Entonces, no necesariamente el día que hago la declaración sale la mercancía, puede salir a una fecha posterior. Entonces se contabiliza desde que sale de Perú. Entonces, a partir de la fecha de salida físicamente, a partir de la salida físicamente de la mercancía de Perú al exterior, se cuentan 180 días hábiles. Llega el día hábil 181 y ya no tengo posibilidad de poder acogerme a la restitución de derechos arancelarios. ¿Ok? Ya no tengo la posibilidad. Muy bien. Ahora, otro requisito importante en el tema del drawback es que los insumos importados, aquellos insumos importados que van a incorporarse a un proceso productivo que tendrá como final un producto de exportación, estos insumos importados no pueden haber sido importados más allá de 36 meses anteriores a la exportación. ¿Ok? Es decir, entre la declaración de importación de los insumos y la fecha de salida física de la mercancía, entre esos dos tramos, vamos de nuevo. ¿Cómo se contabilizan los 36 meses? Desde la fecha que se declaró la importación de los insumos hasta la fecha de salida de la mercancía, no pueden pasar más de 36 meses. Si han pasado más de 36 meses, ese es un motivo para que quedes descalificado de poder acogerte al drawback. ¿Ok? Ese es un motivo para que quedes descalificado para poder acogerte al drawback. Entonces, ya tenemos aquí dos plazos, ¿no? 180 días hábiles entre la salida física de la mercancía en adelante para acogerse a la solicitud. Y esos insumos que forman parte del producto que has exportado y del cual te quieres acoger a la solicitud, esos insumos no pueden haber sido nacionalizados en un plazo mayor a 36 meses entre el día que se declaró la importación de los insumos y la fecha de salida de la mercancía.
Esto lo estamos repasando, así que no sé si hay alguna pregunta de momento para ello, ¿no? De a ver, adelante, por favor. Isaac, adelante, por favor. Sí, solo quería validar que para aplicar eso de los 180 días tiene que ser antes de que se cumpla esos 180 días, ¿cierto? No Claro. después. No. Ya, Tienes hasta 180 días hábiles, ya, ¿ah? sí, muchas gracias. Ok. Ojo que el plazo para acogerse son 180 días hábiles y los insumos importados no pueden tener más de 36 meses. ¿Ah? Son dos contabilidades diferentes. ¿Ah? Cuando me dice 36 meses, está hablando de todos los días del mes, ¿no? Y cuando me habla de hábiles, solo cuenta o excluye, mejor dicho, los sábados, los domingos y los feriados. Los excluye. Luego, decíamos también que las solicitudes de drawback deben ser presentadas por un valor mínimo de $500. Entonces, si por ejemplo tu cálculo del 3% es menos de $500, no va a tener sentido que te presentes en la solicitud porque tu solicitud no va a ser aprobada. No significa que no te van a pagar el drawback cuando tengas derecho, sino que se te invita a acumular. Entonces, más o menos haciendo una matemática al redondeo, tu base de cálculo del drawback debería de ser, este fondo de exportación, debería ser mínimo $16.667 para que el 3% te calce $500. Por lo tanto, si tu FOB en materia del cálculo de la restitución es menos de $16.667, no sería dable proceder a la solicitud, sino que habría que esperar una exportación adicional para presentarlas acumuladas, ¿verdad? Pero debemos recordar, y esto lo habíamos planteado en la clase anterior, que si vas a presentar dos declaraciones de exportación acumuladas, porque en las dos ya haces 500 o más de 500, debes de procurar que entre esas dos exportaciones no haya pasado más de los 180 días hábiles de embarcado, ¿no? Porque si una de las dos ya superó los 180 días hábiles, ya no puedes acumular porque tienes una habilitada y una deshabilitada. ¿Me explico? Y lo mismo con el tema de los insumos, ¿no? Entre la exportación 1 y la 2 que estás acumulando, cada una debe tener incorporados insumos importados con una antigüedad no mayor a 36 meses. Si no, tendrías una exportación que califica y una que descalifica y no podrías acumularlas. Eso inclusive hicimos algunas preguntas en la clase anterior que quedaron claras, ¿verdad? No sé si en este punto tenemos alguna pregunta. Continuamos entonces. Luego, también decíamos que otro requisito era que el valor CIF de los insumos importados
no puede superar el 50% del valor FOB del bien exportado. ¿Correcto? Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tu importación de insumo tenía un CIF de 6.000 y finalmente el FOB de exportación por el cual te vas a acoger al drawback es 21.000, sí califica para drawback, porque obviamente 6.000 es más o menos el 35% del valor FOB de exportación, no puede superar el 50%. Pero en el segundo caso, donde esté esa X roja, el CIF de los insumos importados es $4.000 y el FOB de exportación es $7.000. Entonces, en ese caso, el CIF de importación es más del 50% del FOB de exportación y no puede calificar para drawback. Muy bien, vamos a continuar. Por favor, apaguen sus micrófonos, por ahí se están filtrando algunos ruidos. Necesitamos estar concentrados en esto, ¿no? Luego, otro requisito importante era que las exportaciones definitivas de los productos no deben superar 20 millones de dólares, ¿no? Es decir, si tú has declarado en un año hasta 20 millones de dólares FOB, a la siguiente exportación, ya no puedes solicitar drawback. Vuelvo a repetir. Si tú en un año, en diferentes declaraciones, ya solicitaste o ya se acumuló más de 20 millones de dólares FOB, entonces ya no puedes pedir drawback. ¿Ok? La aduana va a llevar esa contabilidad. La aduana va a contabilizar. Esta empresa ya declaró en FOB más de 20 millones de dólares. Entonces, este año ya no pueden pedir más drawback. Pero esos 20 millones de dólares son por subpartida. ¿Qué significa por subpartida? Por ejemplo, si yo exporto 5 productos y los 5 los acojo al drawback y los 5 son subpartidas nacionales diferentes, entonces es 20 millones por producto, porque coincidentemente cada producto es una subpartida. Pero si mis 5 productos fueran todos la misma subpartida, entonces es por los 5 en total. ¿Esa parte se entiende? ¿Queda clara esa parte de los 20 millones? Son 20 millones en FOB declarados durante el año, ¿no? Por subpartida. Puedes tener... A ver, voy a volverlo voy a ponerlo a plantear. No, no es 20 millones por producto, es 20 millones por subpartida. Lo voy a volver a plantear. A ver. Vamos a suponer que hay una empresa A que exporta 5 productos. Atención, ¿ah? La empresa A exporta 5 productos. Y los 5 productos los acoge al drawback. Y resulta que cada producto de los 5, cada producto tiene una subpartida diferente, una subpartida arancelaria diferente. ¿Ok? Entonces, si los 5 productos que exporta la empresa A tienen
subpartidas nacionales diferentes, entonces sería 20 millones de dólares por cada producto. ¿Por qué? Porque cada producto tiene una subpartida diferente. Vamos a suponer que la empresa B también exporta 5 productos y acoge los 5 productos al drawback. Pero en el caso de la empresa B, los 5 productos tienen la misma subpartida. Entonces, en el caso de B, será 20 millones de dólares por el total de productos. ¿Por qué? Porque tienen la misma subpartida. Esa es la diferencia. Entonces, el que tiene varios productos y cada producto tiene una subpartida nacional diferente, va a ser 20 millones por producto. Pero el que tiene varios productos, pero de una misma subpartida, es 20 millones por todo el total. No sé si ahora ya quedó más clarito. Si no, por favor, preguntas. Seguimos entonces. Luego hay otro requisito que es que tu producto de exportación no puede estar o no puede formar parte de la lista de subpartidas excluidas del drawback. O sea, hay subpartidas arancelarias que no pueden acogerse al drawback, porque así lo ha definido el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa lista está en el Decreto Supremo 127/2002, pero, por ejemplo, yo les puedo adelantar, hablando en líneas generales, que todo lo que es, por ejemplo, minerales, no se pueden acoger al drawback, ¿no? Por ejemplo. Pero la buena noticia es que todos los productos que normalmente son de valor agregado y que son artículos de consumo, como agroindustria, como textiles, sí se acogen al drawback con normalidad. En ese sentido, pues, las MIPES no tienen restricción. Ahora, para que a ti te puedan pagar el drawback, debes también tener algunos requisitos administrativos importantes. Como por ejemplo, uno, contar con RUC y tener la condición de no habido. ¿Qué significa estar inscrito en el RUC y no tener la condición de no habido? Que si tú exportas con DNI, no puedes pedir drawback. Tú tienes que exportar con RUC como empresa, ¿no? Porque también sabemos que se puede exportar con DNI, pero básicamente esa modalidad con DNI es para personas pues que venden, que envían productos sin fines comerciales, ¿no? Entonces, cuando te dice que un requisito administrativo es estar inscrito en el RUC, se entiende que has exportado como empresa. Y nos dice también aquí la lámina que debes de estar en la condición de no habido. ¿Alguien de ustedes sabe o entiende qué significa el término no habido en términos de identificación con SUNAT? De repente, si nos puede dar alguna explicación. ¿Qué significa estar en condición de no habido ante SUNAT? ¿Quién nos podría, en un breve resumen en el chat, comentarnos qué significa eso? Estar con condición de no habido en SUNAT.
Correcto, que está inubicable, ¿no? Que no confirma su dirección fiscal. Muy bien, qué bueno que lo tengan claro. No son cosas básicas que un estudiante de ciencias empresariales, como es la administración, debe de saberlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ojo con esto, porque a veces, y esto se los decía en una conferencia de Drawback que dicté hace unas 3 semanas a algunos empresarios exportadores, en una conferencia de Drawback ya para empresas que estaban dentro del tema, les decía, hay que tener mucho cuidado porque SUNAT periódicamente pide confirmación de datos. O sea, tú entras a tu cuenta Sol, que todo empresario tiene con su RUC. Tú entras a tu cuenta Sol y a veces SUNAT te dice, actualízame datos, pero también te da la opción responder después. Y a veces uno anda apurado y le pone, ¡pum!, responder después y sigue haciendo sus cosas. ¿Qué sucede? Ojo con esto está establecido en el Código Tributario. Si yo no le actualizo mi información a SUNAT me puede poner en condición de no habido, por simplemente no actualizarle la información. Y ojo que actualizar no significa poner algo nuevo. Actualizar también significa decir que los datos antiguos están vigentes. Entonces, siempre que SUNAT nos pida actualizar info, hay que darnos unos minutos para hacerlo y no tener problemas, porque imagínate, y le decía esto a los empresarios, que justo estés hoy en el día 180 y te sale en el sistema, señor, usted no se puede coger el droga porque está en condición de no habido. Y es viernes, 4 de la tarde. ¿Quién te lo resuelve? ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Así que hay que estar con eso muy claro, ¿no? Otro requisito administrativo para poder cobrar el drawback es tener una cuenta corriente o de ahorros. ¿Ok? Ojo, las empresas también pueden tener cuenta de ahorros. Cuenta corriente solamente cuando vas a manejar cheques. Si tú eres una empresa natural o jurídica, no importa, que no vas a manejar cheques, tú puedes no tener cuentas corrientes y solo tener cuentas de ahorro. Y no hay ningún problema, son productos bancarios. Pero el tema es que esa cuenta, que tiene que ser en moneda nacional, tienes que inscribirla en el portal de SUNAT. SUNAT no va a adivinar cuáles son tus números de cuenta. Para este fin, no, para embargarte sí, pero para este fin no. Entonces, si tú no inscribes tu cuenta en moneda nacional, a nombre de la empresa, obviamente, ¿no? Si tú no inscribes tu cuenta en moneda nacional en la que quieres recibir el pago, ¿sabes lo que va a pasar? Que te van a aprobar el pago, pero va a haber un vacío porque no van a tener dónde abonar la plata. Entonces van a tener un pago aprobado, pero materialmente no ejecutado por ausencia de cuenta. Entonces, desde ya, inclusive si no haces la actividad de comercio exterior aún, tú puedes inscribir tu cuenta moneda nacional corriente o ahorros a nombre de la empresa en el portal de la SUNAT. Otros requisitos administrativos importantes son que en caso de que los insumos los importen terceros, ¿qué modalidad sería en la cual los insumos son importados por terceros? ¿Qué modalidad sería? ¿La modalidad 1, 2 o 3? ¿1, 2 o 3? ¿A qué modalidad se refiere este requisito que estamos viendo en pantalla? En caso de insumos importados por terceros. ¿Se acuerdan? Había 3 maneras de importar el insumo. La 2, muy bien, Samamé, muy bien. Entonces, otro requisito es que en el caso de que el insumo lo haya importado un tercero, debemos presentar la factura
con la que le compramos localmente a ese tercero. Claro, para saber que fue una adquisición formal. Y adicional a ello, debemos presentar la declaración jurada de ese proveedor, el que nos vendió localmente el insumo importado, donde ese proveedor bajo declaración jurada dice que la importación de ese insumo ha sido pagando el 100% de derechos y que cumple con todos los requisitos para poder acogerse al drawback. Luego, esta parte que estamos viendo en pantalla es muy importante que la sepa sobre todo tu agente de aduana, ¿no? Es en qué casillero de la declaración va la intención, la voluntad de acogerse a la restitución de derechos arancelarios. Por ejemplo, si vas a declarar mediante una DUO con un agente de aduanas, en el casillero 7.28 de la declaración debes poner el código 13. Si es una simplificada, en el 6.13 y así como ven en pantalla. Ojo que si hay omisión en este caso, si no se coloca el código correcto en la declaración aduanera como lo estamos viendo en pantalla, es decir, existe una omisión en este caso, no se va a poder acoger al drawback. Entonces, si tu agente de aduana, en el caso trabaja con DUA, o usted mismo, si está siendo simplificada, omite este detalle, ya quedan automáticamente descalificados para el drawback. Automáticamente descalificados para el drawback. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, continuamos. A ver, ¿qué sucede si tu solicitud sale aprobada en automático? Porque estas solicitudes de drawback se hacen vía web. Por esto no se va a un lugar presencial, se hace vía web. Entonces, ¿qué pasa si tu solicitud de drawback ha sido aprobada? Si tu solicitud de drawback ha sido aprobada, lo primero que va a hacer SUNAT atención es verificar si tienes deudas pendientes con SUNAT. ¿Ok? Pero deudas vencidas, ¿ah? O sea, si son deudas que aún no han vencido, si son deudas que ya están fraccionadas, esas no.
va a mirar deudas vencidas que no han sido atendidas por ti, o sea, que no las has pagado o no has buscado el fraccionamiento, ¿no? Por ese lado va lo de la deuda. Y entonces, ¿por qué verifican eso? Porque antes de pagarte, ese dinero va a ir a pagar deudas con SUNAT y el residual de haberlo va a ir a ti. ¿Ok? Y ese abono en cuenta, a tu cuenta, se hace en un plazo no mayor a 5 días hábiles. ¿Ok? A 5 días hábiles. ¿Contado desde cuándo? Desde que te aprobaron automáticamente el drawback o desde que subsanaste alguna observación, porque acá hay dos caminos, ¿no? O te lo aprueban automáticamente el sistema te dice hay que subsanar tal documento, ¿no? Entonces, ¿cuándo la plata va a estar en tu cuenta? 5 días hábiles después de la aprobación automática del drawback o 5 días hábiles después de la subsanación de las observaciones. ¿Qué observaciones pueden haber? Para empezar, vas a tener por ley 2 días hábiles para presentar la documentación que hay que subsanar. ¿Ok? 2 días hábiles para presentar la documentación que hay que subsanar. Pueden darse dos tipos de errores en lo que se refiere a la solicitud del drawback. Pueden haber errores subsanables y errores no subsanables. ¿Cuáles son errores subsanables? Por ejemplo, escaneaste mal un documento y te piden que lo vuelvas a escanear porque no se nota. De repente un error de tipeo. A la hora de redactar, la firma no se nota bien. Hay firma pero no hay sello pero no hay firma. Esos son errores subsanables. Pero ¿cuáles son errores no subsanables? Cuando faltas algún requisito, ¿no? Por ejemplo, más de 180 días desde que salió la mercancía, ya es un error que no se puede subsanar. Que el insumo ha sido acogido a un acuerdo comercial y no haya pagado el 100% de derechos, es un error también que no se puede subsanar. En general, vamos a llamarle errores subsanables a aquellos que te descalifican para drogas, ¿no? Todos aquellos que hemos estado conversando durante estas clases y que te descalifican para acogerte al droga. Como el drawback es un beneficio, en el cual el Estado te está retribuyendo un dinero, entonces también pues se puede crear el vicio, ¿no? En el sentido de que pueden haber empresas inescrupulosas que pueden estar cobrando el drawback indebidamente, ¿no? Y entonces aduanas tiene que hacerse un mecanismo, un sistema de fiscalización para tratar de evitar que las empresas cobren el drawback indebidamente. Y entonces, SUNAT tiene lo que se llama indicadores de riesgo. SUNAT tiene lo que se llama indicadores de riesgo, es decir, ciertas acciones de una empresa que le pueden causar sospecha a SUNAT de que tal empresa puede estar cobrando el drawback de manera indebida. Sospecha, no es que necesariamente sea cierto. Entonces,
Si tú estás dentro de estos indicadores de riesgo, es posible que la aduana te audite para ver si estás cobrando el drawback de manera indebida o no. Y tú tendrías que tener dos o más, atención, dos o más de estos indicadores de riesgo. ¿Ok? Dos o más de estos indicadores de riesgo. Vamos a ver cuáles son. Ahora, por ejemplo, dice la primera, vamos a leerla primero. No haya numerado declaraciones de exportación en un periodo mayor a 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. A ver, en términos prácticos, si tú eres un exportador que exporta una vez al año nada más y te acoges a drawback, eso para la aduana es un indicador de riesgo, ¿no? El que solamente exportes una vez al año es un indicador de riesgo. Otro indicador de riesgo es que, por ejemplo, tu capital social sea menor al 5% de lo que exportas en el año, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en el año exportas $50.000. ¿Ok? Tú en el año exportas $50.000. Y tu capital social en SUNAT son $200. Ese es un indicador de riesgo. O sea, como con un capital social en SUNAT, en registro público, de $200 puedes exportar $50.000. Claro, puedes tener mucho talento, demuéstraselo a la aduana, pero la aduana para ello va a ser indicador de riesgo y probablemente te van a auditar. Otro indicador de riesgo es que los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por SUNAT. Hay partidas sensibles al fraude que están en el Decreto Supremo 151/2020. Si tú exportas ese tipo de productos, probablemente puedas entrar al indicador de riesgo. Otro indicador de riesgo es que ante una solicitud de subsanación de observaciones, tú no hayas presentado documentación a la SUNAT, o si la has presentado, esta documentación haya sido insuficiente. Luego, otro indicador de riesgo es que si, por ejemplo, tú tienes deudas de impuestos a la renta con SUNAT o del pago de salud de tus trabajadores o del ONP de tus trabajadores de más de 12 meses, ese también es un indicador de riesgo, ¿no? Porque la SUNAT dirá, oye, si este señor exporta, tiene ingresos, encima tiene drawback, ¿cómo va a tener más de un año de retraso con los pagos de salud, de ONP y de impuesto a la renta con los trabajadores? También entras en indicador de riesgo, ¿no? Y otro indicador de riesgo es cuando tu utilidad bruta, que es la diferencia entre la venta menos el coste de producción, cuando el margen de tu utilidad bruta sea mayor al 350%. Ojo, no es que te están poniendo un techo de cuánto puedes ganar, solo que a la SUNAT le va a parecer sospechoso
que tú ganes 3.5 veces el valor de producción. Y ellos van a querer saber, como dice la salsa de Frankie Ruiz, y cómo lo hace, ¿no? Si les puede demostrar que limpiamente ganas más de 3.5 veces el coste de producción, entonces no pasa nada. Acuérdate, estos 6 indicadores de riesgo no te condenan a una multa o a problemas con SUNAT. Te hacen simplemente sospechoso de. Y ante una auditoría, tú tienes que demostrar que todo lo tuyo está en regla. Nada más. ¿Ok? Esto no es condenatorio. Esto, indicadores de riesgo, son sospecha. Que luego tú le vas a desvirtuar a la SUNAT, ¿no? Pero que también sirven para descubrir a aquellos exportadores inescrupulosos que sí cobran el drawback indebidamente. ¿Preguntas? Muy bien. Les comento que hoy va a ser colgado el cuestionario de drawback que tienen que resolver de manera individual. Y va a tener pues hasta antes del próximo jueves para poder ser resuelto y enviado por el sistema. Ok, ya terminada la clase, probablemente alrededor del mediodía ya esté habilitado el cuestionario. Más o menos, yo creo que entrando ustedes 3, 4 de la tarde ya debe estar ese cuestionario en el sistema. Y máximo la entrega va a ser hasta antes del siguiente jueves. ¿Ok? Ahora, para seguir un poquito practicando lo aprendido, les he pasado un pequeño test de drawback por el chat. Les voy a dar 5 minutos para que lo puedan resolver y luego compartimos las preguntas. Esto solamente no tiene nota, es solamente como para practicar. El cuestionario que vamos a colgar hoy por la tarde, ese sí va a tener nota. ¿Ok? Así que hacemos una pausa para que puedan resolver este cuestionario y volvemos con sus respuestas. ¿Ok? A trabajar.